En este video vamos a determinar el flujo del campo eléctrico, que está dado por esta expresión, sobre la superficie del cilindro que se muestra en la figura. Para ello vamos a utilizar integración directa. Sabemos que el flujo del campo eléctrico es la integral del campo eléctrico por diferencial del vector S. No vamos a aplicar la ley de Gauss. Hemos aplicado la ley de Gauss en un video anterior, que si gusta lo puede ver. En este caso vamos a utilizar integración directa. Bien, podemos dividir la superficie del cilindro en tres regiones. Esta, que está asociada a este vector S1, cuya magnitud es un diferencial de área y dirección es la que se muestra perpendicular a la superficie. Otra superficie, que sería esta de aquí, que corresponde a la capa inferior del cilindro, le podemos llamar diferencial de S2. Y también tendríamos una asociada a la superficie lateral del cilindro, le llamamos diferencial de S3. Bien, a partir de lo que nos muestra en la figura, sabemos la dirección de cada uno de estos vectores. Entonces este primero tiene la dirección del eje Z y la podemos expresar, el diferencial de área, utilizando coordenadas cilíndricas. Debido a esta superficie, sabemos que es ρ, diferencial de ρ, diferencial de φ, y aquí sería AZ. Esta de abajo sería similar, sería ρ, diferencial de ρ, diferencial de φ, pero sería menos AZ. Y por último, esta última superficie lateral tiene forma ρ, diferencial de φ, diferencial de Z, y la dirección es a ρ, ¿no? De la dirección del vector vector unitario ρ, ¿no? Que es esta de aquí. Bien, entonces esta expresión que tenemos para el flujo la vamos a dividir en esas tres. Entonces tendría, sobre la primera sería el campo eléctrico por el diferencial de S1, que se integra sobre toda la superficie S1, la capa superior, la capa inferior, S2 se integra sobre S2, y por último el área lateral. Bien. A continuación multiplicamos vía el producto escalar el campo eléctrico con cada uno de estos vectores. Entonces al multiplicar el campo eléctrico con el vector S1, observamos que el vector S1 solamente tiene componente en Z. Entonces solo sobrevive esta componente del campo eléctrico, dividido entre 0, que está por este lado. Entonces esa primera integral sobre S1 sería de 10Z sobre E0 ρ por el coseno al cuadrado de φ, y la parte del área es la que está ya en el cilindro, sería ρ, diferencial de ρ, diferencial de φ. Entonces esta sería la primera. Después la segunda sería el campo eléctrico, nuevamente con respecto a la tapa de abajo. De nuevo, esta también tiene componente solamente en Z, entonces solo sobrevive la última componente del campo eléctrico. Sería 10Z sobre ρ coseno al cuadrado de φ. Y aquí tendríamos ρ, diferencial de ρ, diferencial de φ, y un menos, ¿no? Entonces aquí sería, por ejemplo, le podemos poner el menos aquí. Menos. Bien, por último tendríamos la última, que sería sobre la superficie S3, que es toda la superficie lateral del cilindro, y esta tiene solamente componente en ρ, entonces solo sobrevive esta primera componente del campo eléctrico. Sería 10 seno al cuadrado de φ,
y el área ahí es dada por rho diferencial de phi diferencial de z. Listo. Ya, y todo esto está dividido entre 0. Aquí también, ¿no? Era E0. Listo. Bueno, antes de continuar, podemos observar que sobre la superficie S1, el Z siempre toma el mismo valor, que es H medios. Entonces, este valor para el Z es H medios. Para la superficie inferior, también el Z siempre toma el mismo valor, que es menos H medios. Y sobre la superficie lateral, lo que siempre tiene el mismo valor es el ρ, que es el valor del radio del cilindro, que en la figura observamos que es B. Bien, entonces aquí, además de eso, podemos en el primer término eliminar un ρ, aquí también en el segundo un ρ, y bueno, esta expresión nos va quedando de la siguiente forma. Entonces tenemos 5h, que es una constante, el h, ¿no? La podemos factorizar, sobre E0, y nos quedaría la integral de el coseno al cuadrado de phi diferencial de ρ diferencial de phi. Y esto se integra tanto en ρ como en phi, ¿no? En ρ se integrará de 0, a ver, veamos la superficie 1, es la tapa superior, de 0 a b, y en phi se integra de 0 a 2pi, ¿no? El siguiente término tenemos aquí un menos y tenemos otro menos aquí, entonces realmente es más. De nuevo sería 5h sobre 0, y aquí tendríamos que integrar nuevamente, ¿no? 2 veces. Aquí sería el coseno al cuadrado de phi diferencial de ρ diferencial de phi. Y bueno, aquí los límites de integración serían la capa inferior también para ρ va de 0 a b y el phi va de 0 a 2pi. Por último, el último término, se puede factorizar 10b sobre 0 y tendríamos aquí la integral, dos integrales, ¿no? De seno al cuadrado ρ, seno al cuadrado de phi, seno al cuadrado de phi, nada más, ¿no? Porque el ρ ya tomó el valor de b y sería por el diferencial de phi, diferencial de z, ¿no? Bien, y la integración sería, bueno, en phi sería de 0 a 2pi, y en z, para el área lateral, sería desde menos h medios hasta h medios. Bien, bueno, ahora ya está más claro. Observe que este primer término se puede poner, después de integrar en ρ, simplemente va a salir un b, ¿no es cierto? Entonces sería 5hb sobre 0, la integral de 0 a 2pi del coseno al cuadrado de phi diferencial de phi. El siguiente término sería lo mismo, ¿no? Integrando en ρ sale un b, entonces sería 5hb sobre 0 por la integral de 0 a 2pi de el coseno al cuadrado de phi diferencial de phi. Y por último, esa última integral se puede integrar en z. Entonces, integrando en z sería simplemente z evaluado de h medios menos la evaluación en menos h medios, ¿no? Eso va a dar h. Entonces aquí sería 10hb sobre 0. Y aquí nos queda la integral de 0 a 2pi de seno al cuadrado de phi, diferencial de phi. Observe que los dos primeros sumandos son iguales. Entonces al sumarlos nos daría 10, ¿no es cierto? 10hb sobre 0 por la integral del coseno, que es igual que este término de aquí, ¿no? El término que es constante adelante de la integral, ¿no? Y bueno, aquí es coseno al cuadrado, allá es seno al cuadrado, quiere decir podemos factorizar.
Entonces nos estaría quedando 10 HB sobre 0. Bueno, aquí sería la integral de 0 a 2pi. Vamos a ponerlo, ¿no? Coseno al cuadrado de phi más seno al cuadrado de phi por el diferencial de phi. Bueno, vemos que esto de aquí es 1, entonces simplemente sería la integral en phi. De 0 a 2pi sería 2pi, ¿no? 10 HB sobre 0 por 2pi. Esto entonces es 20 pi HB sobre 0. Y este sería el flujo sobre todo la superficie del cilindro, que por la ley de Gauss sabemos que es la carga encerrada, ¿no es cierto? La carga dentro del cilindro, podemos llamar Q mayúscula, dividido entre 0, ¿no? Esta es la carga encerrada, que en un video anterior le hemos calculado integrando la densidad de carga, ¿no? Se puede verificar que tiene el mismo valor, ¿no? 20 pi HB.